Hola, ¿cómo están? En Viral Top venimos con el segundo episodio de la serie Misterios sin resolver. En esta, hacemos un compendio de 8 sucesos absolutamente extraños que han acontecido a lo largo de la historia y para los que nadie ha podido entregar una explicación convincente. En esta entrega, veremos la increíble historia de un animal que habla perfectamente, una reencarnación de 2 pequeñas hermanas, la historia de un astronauta que fue víctima de una aparición fantasmal en el espacio y muchos misterios más. Así que, sin más dilación, adentrémonos al tenebroso mundo de los misterios sin resolver. Comencemos. Número 8. El SS Ourang Medan. En junio de 1947 se recogió un escalofriante mensaje de rescate. Todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos. Esto fue seguido con un código Morse indescifrable y un último mensaje espeluznante que decía, "Me muero", y luego solo fue silencio. El mensaje fue recogido por los barcos cercanos y puestos de escucha, que identificaron el barco como el carguero holandés SS Ourang Medan y lo ubicaron en el estrecho de Malaca, que separa a Indonesia de Malasia. El barco mercante más cercano, el Silver Star, corrió en su ayuda, llegando pronto al lado del barco holandés y se encontró con una visión macabra. Todos los miembros de la tripulación yacían muertos, con sus cadáveres dispersos en las cubiertas. Sus ojos todavía estaban abiertos y las expresiones de puro terror estaban grabadas en sus rasgos. Los rescatistas encontraron al operador de radio muerto también, con la mano aún en la tecla Morse, con los ojos abiertos igualmente. No había signos de heridas o lesiones en ninguno de los cuerpos. Se tomó la decisión de remolcar el misterioso barco de vuelta al puerto, pero antes de que pudiera ponerse en marcha, un humo comenzó a emanar de las cubiertas. El grupo de abordaje regresó apresuradamente a su barco y apenas tuvo tiempo de cortar las líneas de remolque antes de que el SS Ourang Medan explotara y se hundiera rápidamente. Hasta el día de hoy, la causa de la muerte de su tripulación sigue siendo un misterio impenetrable. Número 7. Base Dulce. Supuestamente, un complejo subterráneo de alto secreto está ubicado debajo de la mesa Archuleta en Dulce, Nuevo México. Las afirmaciones de que la base es un laboratorio de genética, en el que los humanos y los extraterrestres realizan cooperativamente experimentos perturbadores, se han revelado mediante varios documentos filtrados, informes de testigos y ex empleados. Los extraños zumbidos que parecen emanar de la tierra cerca de la ciudad de Dulce se han sumado a las especulaciones de una instalación subterránea, al igual que la presencia de helicópteros militares que han sido vistos alrededor del área. Un autor conocido como Pluma de Branton afirma haber entrevistado a ex trabajadores de la base que dijeron que allí se realizan experimentos en peces, focas, aves y ratones que están muy alterados de sus formas originales. Hay seres humanos con múltiples brazos y piernas y varias jaulas de criaturas con forma de murciélagos humanoides de hasta 7 pies de altura. Los extraterrestres han enseñado mucho a los humanos sobre genética, cosas útiles y peligrosas. El gobierno de los Estados Unidos niega la existencia de la base, pero eso no detiene la especulación. Número 6. Jeff, la mangosta que habla. Jeff era una extraña criatura parecida a una mangosta, que vivía con la familia Irving en una granja cerca de la aldea de Dalby, en la isla de Man. La existencia de Jeff es un completo misterio. Se ha interpretado como un poltergeist, un cryptid y por supuesto un engaño.
En septiembre de 1931, los Irvings comenzaron a escuchar extraños ruidos de rascado provenientes del ático de su granja. Pronto, el rascarse se volvió más como el gorgoteo de un bebé. El gorgoteo luego evolucionó para parecerse a un bebé que aprende a hablar, y poco después comenzó a expresar claramente ciertas palabras. Con el tiempo, los Irvings adoptaron al animal, quien evolucionó su lenguaje al punto de describirse a sí mismo como un espíritu terrenal. El caso fue investigado por Harry Price, un respetado periodista estadounidense, pero aparte de unas pocas fotografías granulosas de un animal extraño que vagaba por los campos fuera de la casa, nunca se registró nada sustancial. Aún así, en la isla de Man, todos dan esta historia como cierta y todos están seguros de que Jeff en realidad existió y que de verdad podía hablar perfectamente. Número 5. El cuarto mensaje de Kryptos. En 1988, la famosa y temida CIA le encargó al artista Jim Sanborn que esculpiera una obra de arte para instalarla en el exterior de las oficinas de los campus de entrenamiento de la Agencia Central de Inteligencia Americana. Pero la obra que esculpió Sanborn no era una obra cualquiera, sino una pieza criptográfica de bronce de 4 metros de altura que iba a desafiar las habilidades de los mejores criptógrafos del mundo, pues la estatua tiene tallados 865 caracteres con un mensaje que aún no ha sido descifrado en su totalidad. La pieza de arte fue bautizada acertadamente como Kryptos, término griego que significa escondido. En 1998, David Stein, un analista de la CIA, descubrió algunos mensajes codificados, pero sus empleadores no le permitieron hacer pública la noticia. Ahora, se sabe que la escultura posee 4 mensajes en total y que Stein logró descifrar 3 de ellos, pero el cuarto mensaje sigue siendo todo un misterio. Número 4. La reencarnación de las hermanas Pollock. John y Florencia Pollock eran una pareja británica que perdió a sus hijas de 11 y 6 años el 5 de mayo de 1957, cuando fueron atropelladas por un vehículo. Un año y medio más tarde, Florencia trajo al mundo un par de mellizas, a quienes bautizaron con los nombres de Gillian y Jennifer. Cuando las niñas comenzaron a hablar, sus padres quedaron sorprendidos ante recuerdos expresados por ellas que correspondían con las vidas de sus hermanas fallecidas unos años atrás, siendo capaces de recordar nombres y circunstancias de las cuales las gemelas no podían tener información. Incluso sus padres comentaban haberlas escuchado hablando sobre los recuerdos del terrible accidente que cegó la vida de las primeras hermanas Pollock. «No quiero que me vuelva a pasar, fue horrible. Mis manos estaban llenas de sangre, al igual que mi nariz y boca», dijo Jennifer. Por su parte, Gillian le respondió: «No me lo recuerdes, parecías un monstruo y algo rojo salió de tu cabeza». Los recuerdos de las gemelas desaparecieron a los 5 años, edad considerada por los investigadores como la edad límite en que un niño puede recordar acontecimientos de sus vidas anteriores. Este se considera uno de los mejores casos documentados de reencarnación. Número 3. El Ojo de Delta. Se trata de una misteriosa isla ubicada cerca de la costa noreste de Argentina. La misteriosa isla fue descubierta por el director de cine Sergio Neuspiller mientras exploraba el área a través de Google Maps, buscando encontrar un lugar para filmar una película documental. Después de ver esa extraña formación, toda la atención se centró en su estudio, y ahora se ha convertido en una gran incógnita para los científicos de todo el mundo.
El círculo flotante tiene aproximadamente 118 metros de diámetro, rodeado por un canal de agua delgado. Los círculos tienen una forma muy perfecta, por lo que es difícil creer que la isla esté formada de forma natural. Muchas teorías han surgido desde su descubrimiento, siendo la más sonada de todas la idea de que la isla es un intento de ocultar un inmenso complejo científico en donde se realizan experimentos catalogados como ultra secretos. Incluso hay quienes afirman que es un camuflaje para una base alienígena masiva que se encuentra tranquilamente ubicada debajo de la superficie. En definitiva, lo único concreto sobre la isla es que es todo un misterio. Número 2. Sudario de Turín. El sudario de Turín ha sido una de las reliquias religiosas más controvertidas de todos los tiempos, ya que muchas personas aseguran que el rostro que se ve impregnado en la tela es extremadamente parecido a la figura de Jesús de Nazaret, y por eso, desde muchos años, se le han atribuido diferentes milagros. Lo que más impacta a la comunidad científica es que la prueba de carbono 14 nunca pudo realizársele con exactitud. La primera que se hizo arrojó que el sudario tendría una antigüedad de 1400 años, lo que haría imposible que perteneciera a Jesús. Pero tiempo después, esta prueba fue descartada, ya que se comprobó ciertas irregularidades en el procedimiento. ¿Es Jesús verdaderamente quien se ve en el sudario? ¿A quién perteneció realmente? ¿Cómo es que un rostro humano quedó tan bien estampado en la tela y ha logrado seguir durante tanto tiempo? Estas son algunos de los misterios que tiene el famoso sudario. Número 1. El fantasma espacial. Durante el 2003, Yang Liwei se convirtió en noticia mundial al ser el primer astronauta chino en órbita. Yang debía hacer un vuelo de 21 horas alrededor de la Tierra, abordando la nave Shenzhou 5. El despegue se dio con éxito y rápidamente acomodó la nave a la medida establecida para su misión. Unas horas después, en el silencio del espacio, Yang se encontraba realizando las tareas de control, cuando de repente escuchó que alguien tocó la puerta de la aeronave. Completamente aterrado, Yang reportó el hecho a la base terrestre, quienes le dijeron que probablemente se trató de basura espacial chocando contra la nave. Yang negó esta posibilidad. Ya se escuchó claramente que alguien tocó intencionalmente la puerta 3 veces. Yang se acercó y miró a través del ojo de la puerta, pero obviamente no había nada más que el sombrío espacio. Retrocedió, tratando de pensar que se había tratado de una confusión, pero nuevamente tocaron a su puerta. Yang, completamente aterrorizado, simplemente atinó a quedarse encerrado en la cabina de piloto mientras el viaje terminara. Así lo hizo, y cuando llegó a la Tierra, su experiencia pasó a la historia como uno de los más grandes misterios de la aeronáutica espacial. Entre más avanza el mundo y la sociedad, más y más son los misterios que van apareciendo. Pero no te preocupes, pues gracias a estos videos, esos misterios no quedarán en el olvido. ¿Sabes de algún hecho extraño o misterioso que debería aparecer en esta sección? Por favor, déjanoslo saber en la caja de comentarios y formemos entre todos esta enigmática serie. Esto es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y compartirlo. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.